Buenas tardes, que el Señor te bendiga en esta preciosa tarde. Te saluda la pastora Reina de González. Me siento muy bendecida el ser invitada a esta plataforma del Ministerio de Herederos por Fe, que es un ministerio de verdad que ha nacido en el corazón del Padre y le ha sido trasladado por medio de una visión a nuestra hermana María José Aquino. Y realmente creo que ha sido Dios desde el momento en que estas hermanas vinieron conmigo, hermana Dulce y hermana María José. Ellas vinieron conmigo y se acercaron a contarme la visión que realmente Dios les había entregado sobre el ministerio. Realmente fue el momento preciso de Dios para este ministerio iniciar. ¿Por qué? Porque no es en el plan de Dios que la mujer sea estéril, ni es el plan de Dios que la mujer no pueda concebir en su vientre y no tenga fruto, porque dice la palabra que de herencia de Jehová son los hijos. Por eso es que el ministerio se llama Herederos por Fe, ¿verdad? Porque esa es nuestra herencia, ¿verdad? Esa es la herencia de nuestro Padre. Y por eso ha nacido este ministerio y la verdad que me siento muy privilegiada de estar ahí con ellas, ¿verdad? Que me pidieron que estuviéramos ahí trabajando con ellas y para mí es un privilegio también estar con ellas trabajando, pero realmente son las hermanas las que están al frente. Hoy me siento como una invitada de parte de Dios para esta plataforma, que sé que va a ser un ministerio de mucho poder, de muchos milagros. Desde que el Señor lo entregó sabemos que hay milagros que van a suceder y esta tarde no es la excepción. Es una tarde maravillosa de milagros. Quiero que te sientas como te sentías en aquellos eventos, en aquellas tardes de milagros, noche de milagros, día de milagros. Esta es una tarde de milagros para nosotros. Yo quiero compartirte porque la palabra del Señor dice que tus testimonios son mi deleite, ¿verdad? Son mi delicia. Y realmente los testimonios que nosotros tenemos son los que nos alimentan, son de las cosas que nosotros debemos de oír para creer. Y detrás de esta mujer que tú ves, de esta mujer que Dios me ha levantado como pastora, también hay testimonios que muy pocos conocen, ¿verdad? Y que hoy, esta tarde, quiero abrir este testimonio en esta plataforma que Dios me permite y me da el privilegio de estar. Muchas gracias, hermana Majo, hermana Dulce, por el privilegio también de que me dan a mí también de poder compartir mi testimonio. Así que yo quiero contarte de la manera en que Dios trabajó conmigo. Yo soy una sobreviviente de cáncer de matriz. Soy una mujer muy dichosa, muy privilegiada. Ese precisamente es el motivo que a mí me tiene sirviendo al Padre. ¿Sabes? Exactamente es eso. Es el que yo me sienta muy agradecida. Hoy no te va a hablar la pastora, hoy te va a hablar la mujer, la hija de Dios, la mujer que ha sido bendecida por el Señor. Hoy quizá me vas a oír hablarte diferente, pero yo quiero hablarte como mujer, de mujer a mujer. Y quiero contarte ese privilegio que yo tuve de parte de Dios de ser testiga de esa bendición realmente que Dios puso en mi vida. Un saludo para ti, Majo. Dios te bendiga. Gracias por invitarme también a ti y a Dulce y hacerme parte de un ministerio que trasciende. Y sé que Dios hará milagros esta tarde contigo, Majo, esta tarde. Y realmente yo no tenía un vientre estéril, no es esa mi situación. Yo sí concebí muy pronto, ¿verdad? Concebí a la edad de 16 años a mi primer hija, Isa, y luego a la edad de 20 años a Penny. Pero cuando yo tuve mi segunda hija a los 21 años, mi hija tenía un añito, cuando de repente me empecé a sentir mal, pero no mal de embarazo, sino mal físicamente. Empecé a notar que estaba muy delgada y que yo estaba como perdiendo peso. Yo sí, no he sido gordita siempre, pero sí con ese embarazo, mi segundo embarazo, había ganado muchísimo peso. Entonces empecé a sentir como yo bajaba de peso y empecé a sentirme como con poca hambre, como cansada. Pero yo lo último que esperaba era un embarazo porque mi niña era pequeña y yo me estaba cuidando con un método de planificación. Entonces de repente empecé a sentirme que bajaba más de peso y bajaba más de peso y empecé a sentirme mal y de repente empecé a pensar que mi presión era la que me estaba afectando porque había ganado peso anteriormente. Pero no, cuando yo decido por curiosidad, ¿verdad?, hacerme una prueba de embarazo, ¿verdad? Todos me decían, no estarás embarazada. Decían, ¿cómo voy a estar embarazada? Mi hija tiene 1 año. Y ¿sabe algo? Mi hija mamaba, yo estaba amamantando a mi bebé. Y cuando me voy a hacer la prueba de embarazo, sale positivo. Yo ya tenía 5 meses de embarazo y no me había dado cuenta. Para mí fue un susto, ¿verdad? Bien tremendo saber que ya tenía bastante tiempo de embarazo
Y, y me decido a ir a verme con un médico, ¿verdad? Y empiezo a irme a ver. Y él me revisa y me dice pues que el embarazo va bien, que podía seguir amamantando a mi hija, que lo único que tenía que hacer era alimentarme bien en lo que la desprendía para que no fuera algo así muy fuerte para ella. Y entonces en ese momento pues yo me sentí así como que ¿qué voy a hacer? Tengo pequeña ella y la otra niña tiene 3 años y para mí era una experiencia nueva porque había dejado pasar 3 años entre la primera y la segunda. Y bueno, pues empieza a desarrollarse el embarazo y llega a un punto de 7 meses de embarazo. En ese punto de los 7 meses, ya yo sabiendo, en 2 meses sabiendo que ya estaba embarazada, pues yo me empecé a cuidar y me empecé a encariñar con el bebé, que yo en el momento no sabía que ahí estaba. Y cuando yo me encariño con el bebé, empezamos a albergar en nuestro corazón que era un varón, y precisamente era un varón. Entonces nosotros nos sentíamos muy dichosos porque teníamos 2 niñas y este era un hijo varón, el que anhelaba a mi esposo, ¿verdad? Era el que más anhelaba un hijo varón, para ponerle su nombre, obviamente, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a encariñarnos con ese embarazo, yo me incomodé con una persona en una mañana, me incomodé con alguien como uno se incomoda con las personas. Y nunca pensé que ese enojo fuera a trascender en algo bien, bien tremendo y que empezara un proceso del cual realmente yo nunca me imaginé vivir, yo nunca me imaginé pasar. Y cuando yo empiezo a ver que es un varón, empiezo a cuidarme más, empiezo a ponerme muy feliz. Saludos Claudia Salazar, Dios te bendiga. Y gracias a todas las que se están conectando, es un privilegio tenerlas. Espero que este testimonio les bendiga en esta tarde. Y empiezo yo a encariñarme con mi esposo, con el bebé, y nos empezamos a poner muy ilusionados. Pero resulta que ese día que yo me enojo, en la noche empiezo a tener hemorragias. Y empiezo a tener hemorragia y me voy a un lugar, un centro asistencial donde a mí me asistían. Y me dice el doctor que estaba de emergencia: mi hija está haciendo una amenaza de aborto. El asunto es que tu bebé está completo y que ya pronto van a hacer, ¿verdad? Vía cesárea porque está muy grande, está casi completo. Y ese parto va a ser adelantado, entonces sí te tenés que cuidar porque no tiene que haber sangrado. Entonces me manda a mi casa a reposar, me dice, vas y reposas. Y otro día temprano que yo me levanto, no tuve dolor, no tuve nada. Otro día temprano que yo me despierto, mi cama está bañada en sangre. Me doy cuenta que estoy desangrada. Y yo durmiendo con mi bebé de 1 año ahí, amamantándola. Y mi esposo me lleva rápido a la emergencia y me mandan a internarme. Y estuve yo internada en ese centro asistencial, me estuvieron viendo. Y otro día temprano, cuando pasan dándole desayuno a todas, a mí me ponen un rótulo que decía ayuno. Entonces veo que otra compañera del cuarto también tiene ayuno. Entonces me levanto y le digo, ¿a ti por qué te pusieron ayuno? ¿Por qué no nos dieron de comer? Ah, me dice ella, lo que pasa es que a las que nos hacen delegrado no nos dan de comer. ¿Yo qué? Entonces yo dije, bueno, esta gente, tenemos que los hospitales siempre hacen cosas que no son, ¿verdad? Porque tienden a equivocarse. Yo salgo corriendo, me bajo de la cama y me voy a tocarle la puerta al doctor. Y le digo, mire, disculpe, ¿a mí por qué me van a hacer un delegrado? Y él se me cae, no, tranquilícese. No, le digo yo, mire, disculpe, ustedes son capaces de sacarme a mi hijo vivo. Disculpe, pero yo necesito que me digan por qué. Entonces él me empieza a hablar y llega una psicóloga y me dice, sí señora, lo que pasa que a su bebé le cayó derrame y se le deshizo la mitad del cerebro y pues su bebé ya no está con vida y le vamos a extraer a su bebé, ¿va? Y entonces yo empiezo a llorar y digo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Eso no es posible, yo quiero oír el corazón de mi bebé. Y él me ve muy, muy consternada y me ve muy afligida y me pone el aparato ese para oír el corazón y no se oía el corazón. Entonces entró como un dolor muy grande, una situación bien fuerte, un proceso bien difícil que empecé a vivir y pues me hicieron el delegrado, ¿verdad? Cuando yo salgo del delegrado, llego a casa, ¿verdad? Obviamente había dejado a mi nena. Con mi esposo, pues tristes, ¿verdad? Y sin comentarios, sin palabras, sin razón, ¿verdad? Y empezamos a orar y yo no tenía mente con Dios. Yo le decía, ¿por qué me quitaste a mi bebé? Tanta gente que no quiere los niños, tanta gente que se enoja porque está embarazada, tantas mujeres que abandonan los niños y nosotros que sí queríamos ese niño, que sí le íbamos a dar un hogar, ¿por qué tú no nos lo diste? Y empezaron las preguntas que todas nos hacemos, ¿verdad? Porque yo sé que todas las hacemos cuando perdemos a un bebé, cuando hay una pérdida.
todas nos preguntamos esa razón, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a esas mujeres malas, verdad, que abandonan a los niños en la basura? Hoy se ha visto mucho de eso, ¿verdad? ¿Por qué a ellas no? ¿Por qué a mí? Y esa es la pregunta que yo me hacía, y más mi esposo, ¿verdad? Porque, ¿sabe algo? Mi esposo le gustan los bebés, a él le fascinan los niños, él ama a los bebés, él los ama, él ama a los bebés. Entonces para él fue muy fuerte, y máxime un hijo varón, que era lo que nosotros habíamos orado, pedido, y en algún momento Dios nos lo había profetizado. Entonces era así como una promesa tirada, como algo que ya no tenía solución, ¿verdad? Y empecé yo a ser restaurada de mi cuerpo, y pasa un año, y yo empiezo a sentirme al año mal, muy mal, empiezo a sentirme muy mal, y de repente quedé embarazada, y a los 20 días se me vino. Y de repente, como al otro año, vuelvo a quedar embarazada, y otra vez el bebé se venía a los días. Entonces pasan los años, pero cuando llegan los 5 años, nosotros anhelamos tener otro bebé. Y teníamos aquel deseo, porque a mi esposo le gustaban los niños. Y él albergaba en su corazón el deseo de un bebé, y empezamos a querer tener otro bebé. Cuando yo me empecé a poner muy mal, me ponía a poner mal de mi menstruación, empecé a tener mucho dolor, me empecé a poner muy enferma, de repente tenía muchos sangrados fuertes y empecé a verme muy mal de salud. Y yo lo tomaba así como que, bueno, pues de plano, porque ya tengo hijos, nunca iba a consultar a un doctor, pero un día que sí me puse muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando ya no soporté estar así, entonces me fui a buscar la ayuda de un médico. Y cuando yo llegué al médico, él me revisa y me dice, le voy a hacer unos estudios, le voy a hacer unos exámenes para ver qué es lo que le está pasando. Y me hace mi papá Nicolau y los exámenes correspondientes. Y lo extraño fue que me mandan a llamar otro día rápido. Y el doctor era en un lugar privado, se sienta y me dice, mire, entré con sus ovarios, encontré un ovario del tamaño de un limón. Y hay que estriparlo rápido porque está creciendo prontamente. Ese debe ser uno de los motivos de los que se siente mal. Pero yo necesito que se siente y que platiquemos. Quiero saber de su cuadro clínico. Y empiezo a hacerme varias preguntas, y dentro de ellas si había tenido abortos. Y le empiezo a contar yo mi historial médico, que era lo que me pasaba. Entonces él empieza a decirme, mire, yo lamento mucho decirle, pero dentro de su cuadro clínico aparecen sus paredes de su matriz infectadas y dañadas. Ahí hubo residuos de algo, me imagino que haber sido el delegrado que le hicieron, y hay una masa pequeña que se pegó ahí, como que quedó el residuo de algo y se hizo una masa cancerígena. Y cuando él me dice eso, yo me quedo sentada pensando, ¿qué? Digo yo, sí, me dice, señora, lo lamento, su matriz ya no sirve, hay que quitarla de esa masa, se hicieron más masitas y por eso usted está sufriendo eso. Lamento decirle que su matriz es cancerígena, un maligno, necesito quitarla inmediatamente, hay que retirarla. Entonces yo me pongo a llorar, ¿verdad? Y digo, no, mire, no es posible, ¿cómo es posible eso? Y sí, me dice, lamento mucho decirle eso, pero necesito quitar su matriz. De hecho, la matriz no sirve más que para dar problemas, para dar los hijos y dar problemas. Después de los hijos no sirve para nada. Entonces, él me dice, te hago un papeleo, pero precisamente en ese tiempo que él me dice eso, estábamos pasando con mi esposo una situación bien difícil, que él no tenía trabajo. Entonces, él me dice, te cuesta tanto la quitada de la matriz y la estripada del quiste ovárico y del ovario, y te voy a tener que internar. Y es tanto, y una gran cuenta, ¿verdad? Que no la podíamos pagar. Entonces me dice, ¿por qué tienes que hacerlo? Porque si no te vas a poner peor, ya estás en una etapa 3 y ya necesitas quimioterapia, necesitas que hay que colocar, y empieza a explicarme todo lo que hay que hacer. Y yo empiezo algo llorando de ese lugar, muy desconsolada. Aparte, número 1, tenía cáncer. A mí luego cuando te dicen cáncer, tú piensas en muerte. Número 2, tenía un ovario que me dolía demasiado, era muchísimo el dolor, por eso había llegado. Número 3, ya no podía tener hijos. Inmediatamente esa felicidad de tener un hijo más estaba cancelada, anulada. Y aparte el cáncer. O sea, es difícil porque yo ya tenía otras niñas por quien vivir. Yo tenía hijas por quien vivir. Y cuando yo le cuento a mi esposo, él se queda así. ¿Qué? Y él sin trabajo, más imposibilitado. Y empiezo a pasar un año así. Sin operación, con una enfermedad ya decretada en mi cuerpo cancerígena. Y empiezo a pasar el peor año de mi vida. Con unos dolores terriblemente fuertes.
con un decaimiento de cuerpo, un cansancio. Mire, nosotros con mi esposo vivíamos cosas que solo nosotros dos, como decimos nosotros, no las guardábamos, no las tragamos, decimos muchos, ¿verdad? Nos guardábamos las cosas que vivíamos, los momentos en que yo me ponía muy mal, yo me desvaciaba en hemorragias. Si alguien tuvo esa enfermedad o la tiene o la vivió, sabe qué difícil es eso. Y unos dolores cuando la menstruación me intentaba venir terribles, terribles, insoportables. Era para vivir inyectada con analgésicos, para poder pasar hasta 15, 20, 30 días pasaba con hemorragia. Y empecé a ponerme así pasé un año entero. Y la cosa no mejoraba para nosotros, y nosotros esperando tener esas finanzas, porque no teníamos ningún tipo de seguros, para poderme quitar la matriz y poderme sentir bien. Yo sabía que la única manera de sentirme bien era quitarme la matriz. Pasan 6 años después de eso, y yo persevero en un ministerio profético. Precisamente estaba perseverando en un ministerio ya profético. Y en una ocasión nunca se me va a olvidar que yo, con esa gran necesidad, en una de esas etapas que yo pasaba, que me ponía muy mal, yo no sé cómo la misericordia de Dios me guardaba. Y yo ese día amanecí muy mal, pero me tocaba servir. Y sabe, yo estaba en un amor, en un segundo aire espiritual. Yo estaba recién conquistado mi corazón de parte de Dios. Yo estaba metida, sabía que metida, porque sabía que cualquier rato esto iba a arreciar, y yo era una bomba de tiempo. Yo cualquier rato podía morir, a mí algo me podía pasar. Yo lo sabía. Empecé a vivir ese año de una manera muy diferente. Empecé a anclar realmente mi vida al Señor. Empecé a meterme en el Señor de verdad. Y fue bien tremendo. Dice, es horrible. Oh, qué tremendo. Pastora Eva también lo vivió. Esos 3 meses de sangrado, sí, tremendo. Entonces empiezo yo a vivir ese tiempo. Y cuando llega ese momento, me tocaba servir. No se me olvida que venía una hermana de Colombia al ministerio, y ella tenía el testimonio de que Dios la había sanado de cáncer en la matriz. Entonces, cuando yo escuché que ella iba a llegar, yo me empecé a aferrar a ese milagro. Dije, ella trae mi milagro. Dije entre mí, mire cómo somos nosotros. Ella trae mi milagro, ella de traer mi milagro. Y empecé a alistarme. Yo me recuerdo que ese día amanecí muy mal. Estaba pasando por una desangrada de las más fuertes que estaba viviendo. Y me puse un pañal desechable. Y con ese pañal me fui a servir. Me recuerdo que me traté de poner ropa floja para que no se me notara. Y así, con poca fuerza, así con dolor, así enferma, así me fui. Yo ya estaba perdiendo peso, mucho. Y cuando yo llegué al lugar a servir, yo me acuerdo que entré, pero yo no llegué a servir, sino ese día llegué a recibir. No me tocaba servir, me tocaba ir. Y yo llegué a recibir con el deseo de que yo decía, si esa mujer me pusiera las manos, yo sé que voy a sanar. Y yo me empecé a aferrar a ese milagro constantemente, como muchas nos aferramos al milagro, ¿verdad? Yo pasé un año pidiendo el milagro, y cualquier evento que había yo me ponía para que oraran por mí, y yo hacía todo lo que me decían para recibir el milagro. Pero a veces no se trata de eso, sino se trata del tiempo correcto y perfecto de Dios. Y de eso es el que Dios te quiere hablar esta tarde, te está hablando. Entonces, ese día que hubo ese evento, la pastora empieza a predicar, y cuando ella llama para ministrar sanidad, yo corro, yo solo estaba esperando que ella hiciera el llamado. Y cuando yo iba a medio camino, me agarra una de mis líderes y me dice, mire, hermana, obviamente yo no era pastora en ese momento, era líder, era oveja, era servidora, y me dice, mire, ¿a dónde van? Nosotros no nos podemos meter ahorita, el equipo de servicio no se puede meter, téngame, dice, y me da un poco de mantos y me los pone en el hombro, vaya y sirva. Y todas las hermanas cayendo, porque estaba llenísimo ese lugar de mujeres. Y cuando ella dijo, milagros de matriz, todas corrieron. Y entonces yo me quedé con los mantos en la mano y empecé a servir, y empecé a servir a las mujeres, a recibirlas cuando caían en la presencia de Dios. Pero ¿saben qué me impresionó? Que yo, cuando ella terminó de ministrar, dije, oh, ahorita voy a correr y la voy a seguir y voy a orar por ella, voy a pedirle que ore por mí. Y que si a la hermana la sacaron por una puerta trasera de ahí de la plataforma de la televisión, había una puerta de atrás en la iglesia, y por ahí la sacaron, no tuve chance de verla. Entonces yo me salí de ese lugar muy triste, y me salí llorando. Yo me fui llorando a mi casa, y llegué llorando a mi casa, y lloraba, decía yo, pero es que yo era la que necesitaba el milagro, era yo. ¿Por qué no pude recibir ese milagro si yo lo necesitaba? Y me recuerdo que mi esposo había salido a trabajar, ya estaba él haciendo algunos trabajos pequeños en casa.
Y yo me quedé y me recuerdo que fui al baño y cuando me fui a cambiar el pañal se me había pasado. Y yo me quise bañar, pero había dejado manchado todo porque yo empecé a sentirme muy débil de mi cuerpo. Y empecé a tener una crisis de las que me daban, de dolor. Y me recuerdo que me logré tomar unos analgésicos y no teníamos ni dinero para inyectarme o para irme a hacer algunas cosas que me ponían. Y me recuerdo que me tomé unos analgésicos y me fui a orar de rodillas a la cama y le dije al Señor, ¿por qué no me diste la oportunidad que esa mujer me tocara? ¿Y por qué esa mujer no puede orar por mí? ¿Por qué? Y empecé yo a preguntarle a Dios por qué y hacerle preguntas. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, si algo he aprendido yo como testimonio, es a encontrarnos con Dios, no a preguntarle por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? La pregunta con Dios debe de ser ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quieres tú sacar de mí? Pero yo en ese momento era inmadura en mi manera de orar, en mi manera de buscar a Dios, pero mi corazón tenía fe. Y ya, no solo necesidad, sino fe. Ese día yo iba con fe porque había oído esa palabra. Y sabe, ese día me quedo dormida orando, me quedo bien dormida orando. Pero es yo del baño para allá, habían como unos 300 metros del baño para el dormitorio donde yo estaba. Y yo del baño para allá había dejado manchado todo el baño. Había estado sola, mis hijas estaban con mi mamá. Y cuando mi esposo llega con mis hijas, que la otra mamá llega, dice que él me encontró durmiendo con un ponchito doblado y así bien acostada, bien tapada. Y yo me quedé dormida orando. Y cuando él me despierta era medianoche. Una hermana dice que me vino a visitar y me halló dormida. Le dijo, no la despierte, está dormida. Él sabía que yo ni podía dormir cuando tenía ese dolor. Y cuando yo me despierto, le digo, ¿qué horas son? Ya es medianoche casi. Te quedaste bien dormida, no te desperté. Pero yo me despierto y digo, fíjate que tuve un sueño. Y soñé que me caían unas plumitas en la cara, yo empecé a soñar que me caían plumitas en la cara cuando yo oraba y sentía que me caían esas plumitas y me recuerdo que en el sueño se me apareció mi pastora, mi pastora que en ese tiempo me mentoreaba, que descansa en paz, una gran profeta muy usada, y en el sueño yo me estaba llorando, orando y ella me dijo, mija, ¿qué tienes? Y yo le dije, pastora, me duele, pastora, me duele mi cuerpo, me siento mal. Y yo quería que oraran por mí y no me dejaron, pastora, yo me siento mal. Y me recuerdo que ella me tomó en su regazo y me sobó la cabeza y me dijo, hija, no llores. Yo soy quien te consuela, te dice el Señor. Y ella me empezó a dar una profecía que nunca la voy a olvidar. Y yo me recuerdo que cuando yo me desperté le conté a mi esposo el sueño y le dije, de ahí soñé que me caían unas plumitas en la cara. Y le dije, mira, le dije, entonces reaccioné, aterricé y le dije, yo dejé todo sucio el baño, tú lo limpiaste, me hiciste favor por las niñas. Ahí no había nada sucio, me dijo. Bien, le dije, yo dije, no, me dijo, soñaste, todo eso lo soñaste, no, le dije. Y sabe que ese mismo día nos mudamos, porque nos habían pedido ahí donde estábamos, el lugar. Y él empezó a subir todas las cosas, ¿verdad? Porque sabía que yo me mantenía mal de salud. Pero cuando llegamos a la otra casa y yo empujé un ropero para ayudarle a mover las cosas, yo sentí un ardor en mi parte baja de mi vientre. Y yo dije, me arde aquí. Y me fui a bañar. Cuando yo me fui a bañar sentí un ardor ahí. Y yo tenía una cortadura, una cirugía, era una cortadura. Yo sentí un ardor, pero un ardor ahí. Yo tenía un milagro creativo de Dios en mi cuerpo. Dios me había operado. Dios me había sacado esa matriz que yo tenía cancerígena. ¿Y sabe qué es lo que yo no sabía? Que Él me había dado una nueva y fértil. Y cuando pasa todo eso, yo se lo cuento todavía a mi pastora. Y ella me dice, recibiste un milagro creativo. Y todas mis compañeras me decían, enseñame, ¿verdad? Yo en el baño enseñándolo, tenés un milagro creativo, Dios te sanó, ¿qué tenías? Esto y esto y esto, Dios te sanó, Dios te sanó y tienes que aferrarte al milagro y lo tienes que creer. Y yo, ¿verdad? Yo que no existían las redes y no, por allá lo hubiéramos publicado todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no estaba como está ahorita todo esto. Apenas teníamos acceso a celulares, empezaban los celulares a salir. Y empiezo yo a aferrarme a ese milagro creativo y a guardarlo. Y de repente pasaron 5 meses, 6 meses de ese tiempo. Y yo empecé a sentirme bien. Ya no me empezó a pasar eso, yo me empecé a sentir aferrar al milagro. Pero ¿sabe algo? A los 6 meses yo tuve una uña encarnada. Y tenía problemas que una muela que me olía, de que una uña encarnada y no me sanaba. Entonces fui a un seguro que pagaba mi esposo
en su trabajo y fui a que el doctor me quitara la uña encarnada. Le dije, ay, no, mire, quíteme la uña, como me duele. Le dije, viera que se me infecta demasiado y también las muelas me duelen. Entonces cuando él me sentó y me vio los pies, se me cogió y me dijo, mira, te puedo hacer un tacto. Y yo, ¿qué tiene que ver un tacto con la uña? No, le dije, oh, yo vengo por una uña. No, pero es que yo no te veo bien en condición, te puedo ver. Bueno, le dije, y cuando él me dice, tú estás embarazada. ¿Qué? Le dije yo, ¿estás embarazada? No, yo no puedo estar embarazada. Sí, tú estás embarazada. Y te vas a hacer tu prueba de embarazo. Miren, hermanas, cuando yo me fui a hacer mi prueba de embarazo, yo tenía 4 meses de embarazo. Entonces, cuando yo me fui con el médico y él vio todo mi cuadro, él me dijo, mira, no se te va a lograr. Ese bebé viene con alto riesgo y no se te va a lograr. Es imposible. Ese embarazo no lo vas a lograr. No te ilusiones. Entonces yo me fui a casa y no nos habíamos recuperado de la mala racha, de la crisis que estábamos viviendo. Y yo le dije a mi esposo, no me voy a aferrar a ese niño. Se me va a volver a venir como los otros. Se me va a volver a morir. No lo voy a poder tener. No te ilusiones. Mi esposo ya se imagina súper ilusionado. No te ilusiones. Esto es imposible. Yo era muy incrédula. Si por algo me volví una mujer de fe, es por las cosas que he vivido. Si de alguna tierra se conquista y se tiene alguna gloria, es porque se conquista más, hermana. Las tierras se conquistan. Cuando tú no aprendes, porque no hay quien te enseñe, el Espíritu Santo te enseña cuando sabe a dónde vas y cuando sabe quién eres en Dios. El Espíritu Santo sabía quién iba a ser yo. El Espíritu Santo sabía que iba a caminar con un ejército de mujeres a nivel mundial. El Espíritu Santo sabía a dónde me iba a llevar y Él en ese momento estaba ahí sabiendo cuál era mi destino y quién era yo en Él. Y me estaba enseñando, me estaba capacitando en mi ignorancia espiritual. Él me estaba capacitando de la vida. Él me estaba capacitando de lo que Él quería hacer conmigo. Y cuando yo empiezo me dice el doctor, 0, te vas a estar el tiempo necesario, esos 5 meses en cama, si no, no lo logras. Si querés lograrlo, te vas a estar en cama. Yo tenía que trabajar. Yo me estaba metiendo en el negocio nuevamente, tratando de restaurar los negocios que se habían caído porque tenía que apoyar a mi esposo. Y él empezaba también a trabajar y empezábamos a levantarnos. Entonces yo me paré y dije a mi esposo, no, mira, si es para nosotros, se va a quedar ahí ese niño y se va a lograr. Y si no, pues que se muera, le dije. Porque yo no voy a volver a sufrir, yo he sufrido demasiado y él, no, mira, cuídate, yo quiero ese bebé, sí, pero yo voy a volver a sufrir. Yo también sufro emocional, físicamente, otro delegrado, no voy por más, yo ya no quiero estar así. Yo entendí que no se puede. Y ¿sabe algo? El Espíritu Santo me habla por medio de una hermana que profetizaba y me dice, yo te di ese niño en tu vientre, porque te di una matriz nueva. Y te di ese niño para que tú lo disfrutes. Y cuando empiezo a caminar, yo empiezo a trabajar, hermana, no me cuido nada, empiezo a trabajar. Y yo trabajé hasta el último día del embarazo de mi hija, porque es una niña. Y yo llegué a los 9 meses con ese embarazo y el IX me tenía en alto riesgo. El IX me tenía así como que, cuidadito usted por el cuadro que yo traía. Y sabe que mi operación fue tan literal que cuando yo cumplí 5 meses de embarazo, la operación se empezó a abrir. Y en el IX me decían, mire señora, pero ¿de qué la operaron? Nosotros necesitamos solo para hacer un cuadro. Yo no tenía explicaciones para ellos. Ellos no me hubiesen creído nunca que Dios me había operado, que Dios me había dado una nueva matriz. Y para confirmar ese milagro, Dios puso a mi hija en mi vientre, que es mi última hija, Keren. Y sabe, hasta el último día de ahí de mi negocio me llevaron en la ambulancia para ir a dar a luz. Tuve un parto normal, un parto sin complicaciones, una niña con un peso normal, que es hasta el día de hoy, una niña que hasta el día de hoy no se ha enfermado para nada más que las gripes y las cosas normales que le hagan a los niños. Y hasta el día de hoy Dios ha dado a esa niña en nuestra vida, una niña que vino a marcar un tiempo de fe en nosotros. ¿Cómo no yo le voy a servir al Señor? Ahora yo quiero que ustedes entiendan por qué yo sirvo a Dios así, sin nada de por medio. A mí me dicen, mire hermano, se puede venir a predicar, ¿y cuánto cobra de ofrenda? Yo, ¿qué? Nada, digo yo, solo invítame, yo voy, solo dime si puedo y tengo las posibilidades, llegamos, si tenemos el tiempo lo hacemos. Pero mire, nosotros somos 3, somos 5, solo por ti iría. ¿Sabes por qué? Yo puedo ir a miles, puedo ir a una, porque yo soy una mujer agradecida. Yo soy de ese tipo de ministros que salen del desierto, de la nada, del dolor, de donde no se puede. Y ahora entiendo, escucha bien,
que yo no tenía los recursos, porque Dios quería que yo tuviera el milagro. Si yo hubiese tenido los recursos en esos años atrás, cuando a mí me detectaron el cáncer, yo me hubiese quitado esa matriz en mi humanidad. Yo no hubiese dado la oportunidad de ver a Dios hacer ese milagro en mi cuerpo, de ver un milagro creativo en mi cuerpo. Por eso es que yo le creo a Dios. Ese es el motivo por el que yo creo en que si tú pones las manos sobre los enfermos, ellos serán sanos. Dios lo dijo, Dios lo hace. Porque yo tengo marcas en mi cuerpo que glorifican a Dios. Yo tengo marcas en mi familia que glorifican a Dios. Mi familia está marcada por la sanidad, por el Jehová Rafa. Su bandera ha sido establecida en nosotros, en nuestra casa, con cada uno de nosotros. Cada uno de nuestra familia tenemos una marca de sanidad donde Dios ha pasado. Es por eso que nosotros creemos en los ministerios de milagros, creemos en el poder de Dios, creemos en su sanidad, creemos en su soberanía, creemos en su tiempo. Nosotros le creemos a Dios porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. A mí nadie me puede contar. Yo no estoy aquí parada hablándote de algo que a mí me contaron. Yo lo viví. Yo viví esa sanidad. Yo vi a Dios poner un hijo en mi vientre, no en mi deseo ni en mi tiempo, en el deseo de Él, en el corazón de Él, en el tiempo de Él y en el propósito de Él. Y sabes algo glorioso que tú no sabes, por eso te dije que te quería testificar, porque eso si no lo sabes tú. De esa hija yo ya no tuve más hijos. Yo sin método de planificación, nada, ya no tuve otro hijo más. Dios me había dado una palabra y me dijo, te di esa matriz únicamente para esa hija que te di, porque mi hija es profeta y Dios la usa mucho en milagros, en sanidades. ¿Cómo no, si es un milagro del Señor? Ella es totalmente diferente a mis otras hijas. Ella es distinta en todo, absolutamente en todo, tanto física como mental, espiritualmente. En su diseño divino es única, porque ella vino exactamente para manifestar en Dios en este tiempo. Ella vino para ser una manifestadora del reino del Señor. Ella vino en un tiempo de consagración distinto del Señor. Tu hijo, lo que Dios no ha puesto en tu vientre, no lo ha puesto porque Dios tiene un tiempo para tu hijo, como el tiempo de Samuel. Por eso es que Ana fue estéril muchísimos años, muchísimo tiempo. Penina pudo tener 1000 hijos, pero el que Dios puso en Ana era en el tiempo de él. Dios sabía que los ojos se le iban a cerrar a él y que iba a necesitar un profeta nuevo, un profeta fresco, un profeta lleno de Dios. Y estaba Dios deteniendo ese vientre para soltar el hijo en el tiempo correcto. Dios detuvo, Dios permitió la crisis en ese tiempo en que a mí me declararon el cáncer, precisamente para que no me la quitara, porque Dios sí tenía un plan para mi hija. Dios tenía ese plan preciso. Por eso esas mujeres que les ha costado dar a luz, que ustedes vieron anteriormente predicar, exactamente no tuvieron antes, porque este era el tiempo de Dios para manifestar su poder. Los hijos que Dios va a poner en este tiempo son los hijos de la manifestación. Por eso es que ustedes ven este ministerio de pie en este tiempo. No lo vieron antes fluir, lo ven ahora, va a fluir con poder. Este ministerio va a traer visión para otros ministerios. De este ministerio Herederos de Fe van a salir un montón de hijos, un montón de ministerios ahora a salir para empoderar a la matriz, para empoderar a la mujer, para traer sanidad, para quebrantar aún el cáncer. Miren, nosotros somos testigos de que los cánceres se sujetan a la voluntad de Cristo, porque nadie va a poseer una tierra y a conquistarla si antes no ha peleado por ella. Por eso nosotros somos gente que le creemos a Dios en la sanidad, en el poder de Dios. Si mi hija Isa les contara, ella también es el depósito de Dios de un milagro. Ella también tuvo leucemia a la edad de 6 años. Y el Señor también la sanó para gloria de su nombre. Nosotros le creemos a Dios. Somos una familia que si por eso le servimos y amamos al Padre es porque Él nos ha amado a nosotros de una manera sobrenatural. Yo soy sobreviviente de ello. Y no solo sobreviviente. Dios puso una evidencia de mi sanidad dándome una hija en su tiempo de Él. Y dándome una hija maravillosa. Una hija que vino a llenar nuestro corazón de alegría, de paz, de gozo, de bendición. Esa niña era nuestra niña Yahvé. Esa niña vino a abrir aquello que estaba cerrado. Esa niña nos vino a traer una esperanza, una alegría. Vino a limpiar mi vientre. Vino ese Dios poderoso. Vino a hacer maravillas con mi vida, con mi familia. Y a raíz de ese tiempo Él vino a madurar mi fe. Y Él vino a hacerme entender que yo nací para cosas diferentes.
Todo eso que hoy te pasa, toda esa esterilidad, todo ese dolor, toda esa enfermedad que hoy tienes, el Señor te va a pasar de ahí, te va a sacar de ahí, te va a sanar, te va a limpiar, te va a libertar, pero será en el tiempo de Él, no temas. Yo te digo lo que el Señor le dijo, cree solamente. Esto no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios se glorifique. Dice la palabra en Jeremías 32:27, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. No hay nada difícil para Dios, nada. No hay nada, no hay cáncer que Dios no pueda sanar, Dios puede hacerlo. Nosotros creemos con mi familia, mire, muchos son testigos de los que hemos orado. Yo no le pregunto a Dios, ¿será que podés? El asunto es, ¿quieres hacerlo? El asunto es, ¿este es tu tiempo? Porque Dios me pudo a mí haber sanado antes, yo le pedí siempre, pero Él tenía un tiempo preciso para hacerlo porque tenía un tiempo para poner a mi hija en el vientre. Si tú no has concebido, si tú eres de las estériles, es porque hay un tiempo de Dios para ti como el que tuvo Ana, como el que tuvo Elizabeth, como el que tuvo Sara. Hay un tiempo de Dios específico para ti. Hay un tiempo en que esos hijos de Dios, porque lo que Dios deposita en tu vientre no son nietos, son hijos de Dios. Dios no tiene nietos. Son sus hijos. Y así como para mí y para mi hija hubo un tiempo para nacer, también para el tuyo tiene un tiempo para nacer. Mi hija pudo haber sido el hijo que perdí. ¿Por qué no se me logró el hijo que perdí? Porque no era ese niño varón el que traía la promesa, era mi hija. Es que es lo que Dios quiere depositar en ti, es lo que trae la promesa, es lo que trae la gloria, es lo que trae la transformación. Ese hijo que viene en tu vientre, que va a venir, es el hijo llave. Y Dios no te ha sanado. Si hay alguien que aquí Dios no la ha sanado, porque le has pedido, le has rogado, y Dios no te ha sanado, yo te voy a decir algo. No se trata quizá de que no has creído, que Dios no ha querido. Es que hay un tiempo específico para manifestarse en tu vida. Y yo me atrevo a decirte de parte de Dios que este es el tiempo. Este es el kairos para la sanidad de nuestro cuerpo. Este es el kairos en que aunque la gente esté muriendo afuera de pandemia, nosotros, sus hijos, podemos recibir esos milagros de sanidad porque este es el tiempo. Dios no cambia. Dios no lo hizo en otro tiempo. 15 años atrás conmigo, 16 años, Dios sigue siendo el mismo. Lo hizo con otros en otro tiempo, lo hizo con la mujer de flujo, lo hizo Él en otro tiempo, lo hizo con la hija de Jairo. Dios lo hizo con el paralítico después de 38 años, Dios lo hizo en otro tiempo y Dios lo quiere volver a hacer en este. Yo soy una mujer que le creo a Dios en sus milagros de sanidad. Yo le creo tanto porque yo lo he vivido. Y si yo dudara, basta con ponerme en el espejo y ver la marca que mi cuerpo tiene. Basta con besar a mi hija y saber que es una hija de un tiempo fuera para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. El hombre dijo, ya esa matriz no sirve, hay que quitarla, no sirve para nada. Más bien te va a matar, me dijo el doctor. Esa matriz era exactamente la que Dios tenía preparada para traer una hija de felicidad como la que trajo en un tiempo en que éramos más maduros. Eso que te han dicho que no se puede es lo que Dios va a usar para demostrar su poder. Yo te bendigo de verdad. De verdad. Mire, su hija es un José, dice Janet, y amén, lo recibo. Yo quiero orar, yo no sé, quiero que me escribas ahí. Quiero orar por tu vida. Yo te dije desde que empecé este en vivo, esta es una tarde de milagros. Esta es una tarde de manifestación. Yo esperaba que aquella pastora me pusiera las manos y orara por mí. No importa tu milagro, un hombre lo tiene Dios, pero lo tiene para activarlo en el tiempo que Él quiere. Yo recibí el milagro dormida a través de un sueño. Tú lo puedes recibir a través de tu teléfono, a través de tu computadora, a través de donde estás conectada. No necesitas que alguien te ponga las manos. Dios mismo quiere sanarte. Dios mismo quiere limpiarte. Dios mismo quiere hacer un milagro creativo en ti. Es Dios quien lo quiere hacer. Esta es la tarde. Esta es la tarde. Esta es la tarde que Dios tiene un milagro para tu vida. No soy yo la que lo voy a hacer. Es Dios quien lo va a hacer. Yo solo te soy el canal para decirte que se puede, que Dios quiere, que Dios puede y le basta ser el mismo para hacerlo. Yo te digo, yo no recibí el milagro a través de nadie. Dios no quería glorificarse en nadie. Yo fui de las que muchas veces puse mi cabeza para que me oraran.
Yo fui de las que lloré en el altar, también fui de las que puse ofrenda por mi sanidad. Pero Él me sanó cuando Él quiso, cuando Él dijo, este es el tiempo en que nazca Keren. Este es el tiempo, y aunque ella ni lo estaba pidiendo, mira, yo estaba pidiendo mi sanidad, pero no estaba pidiendo un hijo. Pero Dios sí quería darme un hijo. Dios sí quería darme un hijo, una hija. Mira qué glorioso. No digamos tú que lo estás pidiendo. No digamos tú que lo estás anhelando. No digamos tú que estás aferrada como Ruth se aferró a Noemí. Yo no te dejaré, no te voy a dejar, dile a tu milagro. No te voy a soltar. Yo lo voy a creer. Yo no sé si es un milagro de sanidad. Yo no sé, y aunque sea cáncer, no tengas miedo. Dice que Jesús es nombre sobre todo nombre. Y no importa cómo se llame eso que tú tienes, Jesús es nombre sobre todo nombre. Y yo quiero orar esta tarde por ti, por ese milagro que tú tienes años esperando, por eso que tú ya no puedes más. Yo creo que es el hoy de Dios. El hoy de Dios. Dios a mí me dijo, voy a levantarte con un ministerio profético. Ajá, ¿y cuál será mi asignación? El hoy. Yo soy una mujer que le creo a Dios hoy. Hoy, sí, yo, mire que algo desquiciada me veo, así soy, así me hizo Dios. A Él le plació buscarme en esta naturaleza que yo tengo de Él. Hoy, Dios quiere hoy hacer algo contigo. Yo quiero que te conectes ahí con Dios, en el Espíritu, que te conectes a ese milagro. Si tú estás esperando ese milagro de sanidad, tú no necesitas que nadie te imponga manos. Tú necesitas cerrar tus ojos y creer que aquel al que tú le has orado y le has pedido, hoy es el día que escogió para sanarte. Esto no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios se glorifique en ti. Así que yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos, desconéctate de lo que tengas que hacer. Y si tú quieres doblar tu rodilla ahí en tu lugar, dobla tu rodilla. Porque en la humillación está la victoria. Te vas a humillar ante tu Dios. Ante el que te hizo, ante el que te formó. Vas a humillarte delante de aquel que tiene tus órganos de repuesto. Si a una olla de presión le hacen sus repuestos, ¿cómo no le van a haber repuestos tuyos? ¿Sabes? En una ocasión tuve un sueño y me llevaron a una ciudad. Y cuando yo entré a esa ciudad, un mayordomo me llevó a enseñar ese lugar, una casa. Y era como un museo. Y en ese museo habían un montón de órganos en unas cajitas de cristal. Habían oídos, habían intestinos, había narices, habían piernas. Y cuando yo vi todo eso así pegado en la pared, yo le dije, ¿y esto qué es? Estos son todos los órganos que abajo no se piden. ¿Te das cuenta? Solo es que tú lo pidas. Solo es que tú se lo pidas a Dios. Si Dios hizo un milagro conmigo, que no le pedí específicamente, dame una matriz nueva y dame un hijo en esa matriz. No, Él quiso hacerlo así porque Él tenía un plan. Se fue más allá de lo que yo le pedí o esperaba. Porque Dios siempre te da más allá de lo que tú pides, de lo que esperas. Porque Él es Dios. Él no le interviene ningún cáncer. A Él no le afecta eso. Él lo quita y te da algo nuevo y hace su plan divino porque Él es el dueño de la vida. Y de esos niños no son sus nietos, son sus hijos. Y Él va a depositar los hijos de conquista en este tiempo. Y este es un tiempo de manifestación. Así que dobla tu rodilla ahí donde estás. Dobla tu rodilla ahí donde estás y derrama tu corazón y llénate de fe en esta tarde. Y oramos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque sé que eres tú quien me ha enviado a esta plataforma y esta tarde con esta palabra. Yo vengo hoy declarando, Señor, que esos cuerpos empiezan a cobrar vida en el nombre de Jesús. Yo vengo hoy cancelando, Padre, y le envío palabra de maldición a todo cáncer en el nombre de Jesús. Hoy maldecimos todo cáncer como fue maldecida la higuera, Padre. En el nombre de Jesús se seca toda célula cancerígena que hay en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Seas hombre, seas mujer que me estás viendo, recibe de parte de Dios esta impartición divina.
divina. En el nombre de Jesús se cancela en el nombre de Jesús todo problema respiratorio, todo problema en tus bronquios, en tus pulmones, en el nombre de Jesús. Vengo ya anulando todo decreto que te fue dicho de muerte, todo decreto que te fue dicho de tomar medicamentos de por vida en el nombre de Jesús. Vengo cancelándolo, recordando que en la cruz del Calvario fue anulado todo decreto que estaba puesto en nuestra contra. Y en el nombre de Jesús, el mismo Dios que un día tocó mi cuerpo, el mismo Dios que un día tocó mi cuerpo y cambió mi matriz y me dio una nueva y me dio una hija en ella, el Dios mismo que sanó a mi hija de leucemia, el Dios mismo que ha sanado a mi familia sobrenaturalmente, es el mismo Dios que hoy te visita. Y en el nombre de Jesús, yo vengo extendiendo de esta unción, Padre Santo, que tú has depositado en esta casa espiritual y en mi vida. Y desde este epicentro espiritual donde muchos milagros han ocurrido, porque te estoy tirando en directo desde la plataforma espiritual donde han ocurrido muchos milagros y donde Dios nos oye y donde Dios nos ha respondido. Y desde aquí envío esta palabra para tu vida donde quiera que te encuentres, de sanidad, de libertad, en el nombre de Jesús. Recibe esta tarde ese milagro que tanto estás esperando en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, ahí tócate la parte de tu cuerpo y dile: Señor, sana mi cuerpo en tu nombre. Por las llagas de Jesús, yo declaro que las llagas de Jesús son aplicadas desde tu cabeza hasta la planta de tu pie, y que esta tarde te empoderas de sanidad de lo alto, porque escrito está, por su llaga fuiste sano. Así que recibe esta tarde desde esta plataforma espiritual para tu vida ese milagro que necesitas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y recibe bendiciones del Eterno. Y yo sé que recibirás más a través de esta plataforma espiritual que Dios ha abierto y de este ministerio Herederos por Fe. Y sé que es una bendición, y bendigamos, te cubrimos con la sangre de Jesús, hermana María José y hermana Dulcinea. Declaramos que el Eterno te cubre con su sangre preciosa y te habilita y te da nuevos diseños, nuevas estrategias para que puedas empoderar a más. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, amadas hermanas. Fue un privilegio compartirles mi testimonio. Fue un privilegio hablarles y abrirles parte de mi intimidad, parte de las cosas que Dios hace conmigo que no se podían compartir, pero que hoy tuve la oportunidad para llenarte de fe. Amén. Así que quiero bendecir esta tarde antes de cerrar, y quiero bendecir a hermana Dulce. Dios te bendiga, hermana Dulce. Yo sé que esta es la tarde de tu milagro, hermana Dulce. Yo sé que tú estás recibiendo de Dios ahí. Hermana Eva, yo sé que viene esa niña. Amén. Recibimos, declaramos que esa niña viene. En el nombre de Jesús, esta es su tarde, hermana Eva, esta es su tarde. Él es el mismo que un día puso ahí a su Emanuel. Trae esa niña también para que usted la arrulle en este tiempo, en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Majo. Esta es tu tarde, Majo. Esta es tu tarde. Esta tarde vas a doblar la rodilla, y yo te dije desde que empezó el ministerio, ¿te recuerdas allá en el jardín cuando hablamos donde este ministerio nació? En un jardín, ahí nació en un jardín. Y yo te dije, Majo, que antes que los discípulos, cuando le dieron de comer a la multitud, antes de que la multitud comiera, primero el milagro pasó en las manos de ellos, porque ellos portaban la cesta, y ahí estaban multiplicándose los panes, y ahí se estaban multiplicando los peces. Y yo te dije, Majo, que antes que otras reciban en su vientre un hijo, tú lo recibes en el nombre de Jesús, y tú vas a ser empoderada, y tú eres el testimonio. Tú serás el Lázaro de este ministerio, porque eres valiente. Aún no teniendo un hijo, te has atrevido a levantar esa palabra para otras, y eso tiene poder. Así que yo te bendigo, hermana Dianita, allá en Los Ángeles. Dios te bendiga, hermana Diana. Yo sé que el Señor también está tocando tu cuerpo, amada hermana, y el de tu hijo también, en el nombre de Jesús. Rosy de Morán, te bendecimos en esta tarde desde esta plataforma Herederos por Fe. Hermana Lisbeth Godoy, también te mandamos un saludo grande, hermana Abigail TG. Recibe en el nombre de Jesús también tú una impartición del Padre para esta tarde, para tu vida, en el nombre de Jesús también. Ahí donde tú estás, ahí hermana Beatriz, también declaramos, Padre, que también te empoderas, hermana Beatriz. Yo sé que tú tienes muchos milagros, que un día te vamos a invitar también para que nos testifiques.
glorifiques. Y allá en Salamá sabemos que Dios te empodera. Y ahora que vuelvas, hermana Beatriz, vas a ser un agente de milagros en el nombre de Jesús. Hermana Patti, dice, mi esposo y yo esperamos a nuestro milagro, Isaac. Gloria al Señor, ¿vistes? Hay milagros para este tiempo. En el nombre de Jesús, hermana Olimpia, la bendigo, sierva amada, de verdad, qué bendición, amada hermana. Y declaramos también que su hija también es sana en el nombre de Jesús. Declaramos esa bendición. Ahí póngale manos a su hija y por esta palabra envíele sanidad en el nombre de Jesús. Amén, hermana Nelly, qué bendición saludarla. En el nombre de Jesús declaramos que su fe también es alimentada en esta tarde. Hermana Janet Gámez, bendiciones, amada. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida y también sé que esa hija que arrullas será la hija del gozo de tu corazón. Es tu hija llave, la hija que vino a abrir el ministerio para tu vida, para tu esposo. Y sé que pronto vas a empezar a dar a luz hijos del Espíritu, hijas del Espíritu, en el nombre de Jesús. Te veo con una compañía de mujeres fuerte detrás de ti. Te veo como una profeta de plataforma para tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Hermana Rosy de Morán, también yo sé que no hay nada imposible para Dios. Amén, así es. Lo declaramos esta tarde. Amén. Así, hermanas, yo de verdad me siento muy bendecida. Clemen Ramírez, Dios te bendiga. Qué bendición haber compartido con todas ustedes. Y sé que ahí hay más. Y si puedes dejar tu petición, deja tu petición. Y hermana Rebeca, también bendiciones. Ana Mota, un abrazo para ti en el nombre de Jesús. Deja tus peticiones y nosotras con las hermanas nos estamos poniendo para orar por tu vida. Hermana Mayra Resis, bendiciones para usted también. Reciba un milagro en esta hora en el nombre de Jesús. Hermana Tami, también declaramos ese milagro que tú estabas pidiendo, que también es sobre ti. Y declaramos que ese hijo que tú anhelas, el Padre te lo dará también. En el nombre de Jesús, lo único que necesitamos es llenar nuestro oído de fe. Es que nuestro canal de nuestro oído se llene de fe, y estos testimonios que vas a estar oyendo a través de esta plataforma van a empezar a inyectar y a llenarte de fe, te van a empezar a llenar tu corazón de fe. Así que no dejes de conectarte a Herederos por Fe, un ministerio que nació para traerte bendición, realmente para que tú lo creas como lo estamos creyendo todas acá. Y tenemos plataforma, estamos orando por ti, estamos doblando la rodilla por tus peticiones. No solo se quedan en un escrito, nosotros nos comprometemos públicamente con hermana Majo y hermana Dulcinea a orar por tu vida, a estar clamando por tus necesidades. Y sé que nos vamos a coordinar con vigilia, nos vamos a coordinar con ayunos para creer que Dios hará eso. Y no estás sola, hermana. Este mensaje que te dejamos es: no estás sola. Hay mujeres que hemos recibido milagros y estamos dispuestas a dar lo que de gracia hemos recibido. Ahora yo quiero que tú entiendas por qué razón cuando yo dejo de predicar en una plataforma, en un congreso, en un evento, y todas me hacen fila, yo me quedo a orar por todas. Porque yo sé que es aferrarte a un milagro, creerlo y tenerlo ahí para abrazarlo. Yo como lo he creído, lo he recibido, de lo que de gracia he tenido, de gracia es lo que doy. Así que un fuerte abrazo para todas, las quiero mucho. Muchas gracias por dejarme entrar al seno de tu hogar. Muchas gracias por escucharme, por tomarte un tiempo de seguirme, de bendecirme, darme un comentario. Cada bendición que me mandas yo la recibo. A mí me hace llenar de fe mi corazón y me hace seguir adelante cada día y creyéndole a nuestro Padre. Así que bendiciones, te dejo para que leas Jeremías 32:27 y esa palabra te va a bendecir. Bendiciones.